Una vez más tengo que volver a agradecer la invitación. Sí, ya yo compartiendo casi 4 o 5 años. Traté de tomar esta presentación acerca de las presentaciones y conversaciones que tuvimos con la gente de Retina Internacional y los grupos de investigadores de Francia, a través de un resumen que fue el que presentó el doctor Chávez, que ya es amigo de ustedes también, ¿cierto? Así es, conocido. Y yo, bueno, puse algunas otras cosas que me parecieron que son relevantes desde el punto de vista de tratar de hacer entender a los pacientes un poco cómo ha ido modificándose esto todos los años, que es lo que, bueno, año a año, o cada 6 meses en realidad, se los planteo a ustedes, ya sean que los veo en la consulta o que los veo cuando hago algún tipo de presentación. En términos subconcretos, la intención de esta presentación es demostrar cuáles son las perspectivas y las promesas de los ensayos clínicos. O sea, esto no tiene que ver tanto con hablar de lo que se podría hacer, sino más bien de lo que se está haciendo. Al entender esto como un ensayo clínico, se refiere a que ya hay algún dispositivo, prototipo, droga o algún elemento que permite modificar en cierta medida el curso de las enfermedades. A eso se refieren los ensayos clínicos. Bueno, este tema se resume más o menos en 6 diferentes áreas que llevan al tratamiento de las enfermedades asociadas a retinitis o retinosis pigmentosa. Y lo que yo quisiera mostrarles es algo que ya desde la primera presentación conversamos. Cuando conversamos en esa oportunidad, que son hace 4 o 5 años, les planteaba que había diferentes maneras de abordar este tema, pero siempre se genera un poco de conflicto en el momento de conversar con el médico, porque los médicos en términos generales no tenemos una formación en las ciencias básicas, y son justamente ellas las que están generando el cambio en los modelos o los paradigmas, ¿cierto?, del tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, yo aquí lo que planteo es que hay que tratar de entender 2 diferentes áreas o 2 diferentes situaciones. A partir de eso es que se pueden generar los tratamientos. La primera de esas situaciones corresponde a cuando hay una pérdida de los fotorreceptores propiamente tales, o ya vamos camino a la pérdida de ellos. Y el tratamiento entonces irá acerca de hacer un reemplazo de estas células que se han perdido o reemplazar la función. Desde ese punto de vista, los tratamientos que se han ensayado corresponden, bueno, lo que uno dice lo más lógico, ¿no? ¿Por qué no cambiamos la retina? ¿Por qué no cambiamos los fotorreceptores? Que es la pregunta que siempre se hace en la consulta por lo menos. ¿Cómo la onda? La segunda alternativa es cuando ya perdemos totalmente la retina, es bueno, coloquemos un dispositivo electrónico, que de eso ya saben ustedes, me imagino que conversamos largamente acerca de que ya se puede, se vende. Acerca de si es bueno o malo, si tiene buen seguimiento, eso será producto de los años lo que nos va a ir dando la respuesta, pero se puede. Y la otra alternativa es algo que se llama optogenética, que esto suena un poco raro, pero con los ejemplos que vienen a continuación se van a entender bastante bien. Y la segunda área, o la segunda situación, es que al menos algunos fotorreceptores están funcionando. Y para eso entonces lo que se puede usar como herramienta es tratar de prolongar la vida de esos fotorreceptores. Y para eso uno tiene 3 alternativas. Una es la neuroprotección, la segunda es el uso de los antioxidantes y la tercera es la terapia génica, que ahí hemos tenido la suerte de contar siempre con la ayuda de Gustavo Aguirre, ¿cierto?, que es el pionero mundial en esta área y que también es amigo de la fundación. Bueno, entonces un poco para entender, esto ocurre en la retina, ¿no? Hay que contextualizarlo, y como ocurre en la retina tenemos que entender cómo funciona la retina, pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista no de una orientación solamente, sino que entender en cada uno de los pacientes cómo es que funciona su retina y cómo es que está esta retina. Bueno, la retina es la capa, ¿cierto?, que es capaz de sensar la luz y convertirla en un estímulo eléctrico para que sea interpretada por nuestro cerebro en formación de una imagen. Si la retina está alterada en cualquiera de sus capas y no da esta señal eléctrica, no podremos generar imagen. Aquí es donde los pacientes con retinitis o retinosis pigmentosa tienen su problema. Y en estas áreas
se plantea que cerca de alrededor de 400 genes, pueden ser 450, estarían involucrados, pero cada uno de ellos no está involucrado en el daño de una sola forma del gen, pueden ser muchas. Entonces es muy difícil establecer estudios de marcadores genéticos que nos digan qué enfermedad tiene cada una de las personas que padecen la enfermedad. Pero pareciera ser, ahora les digo la otra vertiente, que el proceso se está limpiando un poco. El problema es que los costos están un poquito altos. Hace 5 años hablábamos que teníamos los marcadores genéticos y hacíamos amplificación de PCR, ¿cierto?, para encontrar un gen con una mutación determinada y descrita. Pero resulta que si hay 400, 450, ya son demasiadas mutaciones y empezamos a pensar que los genes pueden tener más de 1000 pares de base. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿qué alternativa se ve hoy día? Hoy día las alternativas son que podemos, se puede secuenciar el genoma completo de cada uno de nosotros a precios mucho más bajos. Ya están las máquinas para hacer eso. El problema es que no está desarrollada la estructura de programas todavía para encontrar los inicios de cada uno de los genes y poder saber y leer exactamente, después de esa tremenda amplificación de genes, cuál es el defecto que hay en cada uno de ellos. Y en ese momento nos encontramos ahora. Entonces ustedes verán, y los pacientes míos ya lo hemos conversado, que eso es un tema que nos ha tomado bastante tiempo en los últimos años, y en realidad no tenemos, o no tengo, una respuesta única para cuando existe esta pregunta. Cuando el defecto es familiar, muy probablemente hoy día se puede acceder a algo caro, de todas maneras, pero existe, que es el mapeo genético de toda la familia. Cuando el caso es aislado, no nos queda otra alternativa que secuenciar casi el genoma completo o buscar aquellos genes que están bien involucrados. Bueno, les digo esto porque el dilema sigue, ¿no? Y nadie plantea acerca de cuál opción es mejor sobre la otra. Y lo otro, es muy importante, la validez intrínseca. ¿Qué significa eso? Que si la muestra, que nos va a costar $5.000, $10.000, la vamos a enviar a un laboratorio en que sabemos que el resultado no va a tener un nivel de certeza adecuado, a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Estamos tal vez perdiendo tiempo y dinero, y en un país como el nuestro, que ya sabemos, ¿no?, que es un país pequeño, que se supone está en vías de desarrollo, pero que este tipo de situaciones finalmente las manejan las ONG, no es posible en el tiempo que tenemos y el dinero que tenemos secuenciar a todo el mundo. Bueno, lo que pretendo mostrar con esta imagen, que se las cuento de qué se trata, es la estructura de alta definición de una retina humana conseguida a través de un instrumento que se llama el OCT. Muchas veces les insisto, cuando yo los veo en la oficina les digo, les han evaluado cómo está la retina, han evaluado cómo está el electrorretinograma, han evaluado el campo visual, y entonces a veces algunos me escuchan solo y me dicen, bueno, en realidad sí, me han hecho, tengo 15 electrorretinogramas, no sé, tengo 20 campos visuales, y en realidad cuando uno mira el examen en sí, no está buscando lo que uno quiere, porque tiene que hacerlo, quien hace el examen, tiene que hacerlo con los ojos enfocados en un paciente que tiene una enfermedad de la retina que se llama retinitis pigmentosa. No es un paciente que tiene una retinopatía diabética ni que tiene tampoco una degeneración macular. Desde ese punto de vista hemos intentado ya varias veces capacitar a los tecnólogos, un poco por ahí a los médicos que quieren, digamos, entrar en el proceso de atender a los pacientes que tienen esta enfermedad, a que entiendan que la enfermedad ocurre en el epitelio pigmentario fotorreceptor. De ahí en adelante, todo lo que se mida tiene que mirar estas capas de la retina, que normalmente las capas de la retina son 10 en la periferia y 3 en el centro. El campo visual es importantísimo determinarlo, porque si no, no puedo saber en qué etapa están los pacientes. De esa respuesta que yo les hablaba, hay que encontrar una respuesta eléctrica. Por tanto, si queremos mapear a un paciente y saber en qué etapa está para poder ingresarlo en alguno de estos ensayos clínicos de estas dos áreas que les conversaba, tenemos que tener un electrorretinograma. Y el electrorretinograma tiene que ser, una vez más, evaluado en criterio a una persona que tiene una patología de la retina. Muchas veces nos llega el electrorretinograma que nos dicen, hay 0 respuesta eléctrica de la retina. Y el paciente es capaz de encontrar dónde está mi mano, se despide de mí, encuentra la luz. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a tener 0 respuesta eléctrica? Si el paciente ve, me siguen, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la respuesta. Y eso es porque, el detalle, ¿no? Cuando se toma el electrorretinograma, hay que tomarlo en una escala que está un poquito más baja que la escala normal, que claramente tiene visión subnormal. Entonces, es un examen que es carísimo. Un examen carísimo que al final no te sirve de nada.
¿Por qué les digo eso? Porque el día de mañana, ojalá, que podamos contar con algunos de estos tratamientos acá. O bien, si ustedes quieren salir a una universidad o a un centro que ya esté trabajando en esta área, les van a pedir los antecedentes. Y cuando muestran los antecedentes no muestran nada en la práctica, porque no están entregando los datos que uno quiere. ¿Okay? Entonces, ahí yo creo que hay un camino que hay que buscar normalizar o sistematizar para que no estemos perdiendo el tiempo ni el dinero. ¿Okay? Ok, entonces, para partir, en la primera etapa vamos a ver cuando ya hay una pérdida de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario a través de las terapias de reemplazo o de trasplante. El primero es, bueno, cambiamos la retina. ¿Se puede? Bueno, es un poco difícil de hacer porque la retina tiene que generar un aprendizaje. Pero ya hay grupos en el mundo que han logrado, a través de algunos estudios, hacer a través de precursores de trasplante de fotorreceptores. Y hay un grupo importante en Inglaterra, a través del Dr. Ali, que ha generado las dos posibilidades. Él demostró todo esto en ratones, pero son ensayos clínicos en ratones, que es lo que llamamos la fase 1, ¿no? Que es la fase más inicial. Bueno, es una persona ya muy reconocida, ya tiene sus buenos años en el proceso, ha generado un grupo muy conciso, macizo de investigación, y ya es muy conocido en todos lados, está publicado, así que esta investigación tiene ya más de 4 años, por lo tanto, existe una alternativa. ¿Qué otra alternativa hay? Si no colocamos precursores de retina, se puede generar el uso de stem cells, que están muy de moda. ¿Ya? Y desde eso hay mucha investigación, desde el tiempo de Robert Araman, que ya tiene más o menos 35 años, casi 40 probablemente, de estudio. Se sabe que las células embrionarias humanas son capaces de generar respuestas visuales en humanos. Está publicado en el año 2004. Norman Radke tenía un grupo que lo logró hacer en Bruce. Pero hoy día estamos 10 años después y todavía no llega a nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Como empezaron los ensayos clínicos, y son células embrionarias humanas, ustedes entenderán que hay un dilema que tiene que ver con la ética, que siempre está asociado a esto. La ética cambia conforme también cambia el tiempo. Por detrás de esto hay una idea de lanzar un producto al mercado. Entonces debe cumplir con todas las regulaciones para que esto se conozca. Pero esto ya tiene 10 años, así que muy probablemente ya tenemos algo. Y al respecto, les puedo contar también que el grupo de Stephen Schwartz en la Universidad de California, en Los Ángeles, ellos ya están desarrollando un modelo mediante estas stem cells humanas, y ellos ya están colocándolo en pacientes, en un ensayo clínico que ya va en fase 3. De tal manera que esto ya es cierto. Lo que conversábamos en algún momento, hoy día ya se conoce. Esa tecnología que le hablo yo corresponde a la sigla ACT, por si de pronto alguien quiere conocer un poco más de esto, que ya es una realidad. Esta presentación queda, va a quedar con Gustavo, así que si quiere mandarla a todos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí, está basado en lo de Gerald, así que Gerald dijo que lo compartiremos, así que eso es lo que estamos haciendo. Así que, si quieres sacar fotos, pues lo saques, si no, y eso para la casa. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos futuros de esta área que tienen que ver con reemplazar la retina? El ratones se ha visto que funciona, no todavía en los humanos. Sí se ha visto el trasplante de stem cells humanas, es posible generarlas y ya es un dispositivo que está tratando humanos en estudios de investigación. No se puede comprar, pero ya existe. Por tanto, a través de eso ya sabemos que esto ya como que parece una realidad. Ahora, la visión de médico, ¿no? ¿Cómo hago que esto llegue a ustedes? ¿Sí? Bueno, primero hay que sistematizarlos a cada uno de ustedes. Hay que saber qué enfermedad es la que tienen. Hay que hacerle los exámenes, que es lo que me pasa en la práctica de vuelta. Que los pacientes vienen, conversan conmigo, después van a hablar de la esquina, vuelven de allá, y cuando vuelven tienen más dudas que yo no les puedo aclarar, porque no les puedo contar lo que está aquí, porque ustedes, incluso ya en la medida que ha pasado el tiempo, saben mucho más que los médicos y ustedes saben qué hacer. Entonces, ¿cómo sistematizar? Hoy día tenemos, creo, dos médicos más, ¿no? ¿O uno solo? Dos más, miren, dos más en 5 años. Ya es un gran trabajo, ya es un gran trabajo.
Y así de a poco va a empezar a ir aumentando la cantidad de gente que sepa de esto que hablamos. Yo digo, o comprender un poco mejor, porque llegar a saber todo, para mí probablemente el mejor ejemplo es Gustavo Aguirre, que lleva tantos años en esto, y así todos no tienen la respuesta. Y bueno, afuera también hay gente que uno admira mucho, ¿no es cierto? Y que tiene una cantidad enorme de fondos, financiamiento, y no logran tampoco responderle a sus pacientes las consultas que ellos tienen y cómo mejorar estos tratamientos. Pero ya existen, ¿okay? Y estamos hablando de un lenguaje común. Afuera es normal que los médicos tengan alguna formación en ciencias básicas, por tanto no les ha ido comprender cuando se habla de stem cells, cuando se habla de electroretinogramas o cuando se habla de comportamientos biológicos o biofísicos, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Bien, yo insisto, aquí para poder intentar primero saber qué tratamiento hago, tengo que entender qué es lo que tengo. Y aquí nosotros sabemos que son muy pocos los que probablemente tengan algún marcador molecular que les diga qué enfermedad molecular tienen, lo cual no es lo mismo que decir qué enfermedad clínica tienen. Y entonces yo les quiero comentar que cuando empiezan los temas médicos, primero hay marcadores que son médicos, que son signos, signología. Después vienen los marcadores moleculares. Sí, pero resulta que aunque uno tenga un marcador molecular, no significa que tenga esa enfermedad. Puedo tener otro marcador igual que yo no buscaba. ¿Sí? Entonces ese es el problema que hoy día se está tratando de entender. Cuando las enfermedades son puras y son casi como de los libros, ¿no? Descritas perfectamente bien, hay muchas mejores posibilidades, pero la gran mayoría de las personas que están acá y que uno conoce no tienen enfermedades puras. La segunda etapa entonces, que se puede usar para cuando el paciente tiene pérdida de los fotorreceptores y ya la retina no está funcionando, es el uso de un dispositivo electrónico. Estamos hablando de visión artificial. Aquí, bueno, los más frecuentes son dos tipos. Uno el de Second Sight, ¿cierto? Que es el dispositivo que ya está a la venta, que es el dispositivo que generó la empresa de Robert Greenberg en California. Tiene un resultado ya más o menos de casi 10 años y bueno, ya se vende en muchas partes, ¿no? Creo que hasta en Brasil hay una que se están pidiendo, ¿no? Sí, por lo menos en Sudamérica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si usted compra el dispositivo electrónico, que uno dice, bueno, el dispositivo electrónico me hará ver perfectamente bien. No va a ver perfectamente bien si uno lo lleva a una escala de estas líneas de visión que uno ocupa en la consulta. La visión es menor al 0,05, o sea, es menor que la letra más grande que uno muestra. Se parece más bien a la percepción del movimiento humano, pero cuando una persona está en la ceguera, el movimiento humano ya es algo que le permite desplazar. Entonces es una alternativa. Hay algunos conflictos al respecto que tienen que ver con la calibración de los equipos, con el mantenimiento, con la pertinencia de los cirujanos que colocan el dispositivo. Entonces todo tiene que ver con aprendizaje, por tanto ellos no liberan el dispositivo a cualquier persona que lo quiera comprar, porque tienen que cumplir ciertos requisitos o exigencias mínimas para que estos dispositivos no caigan en el descrédito. Y eso es un poco lo que ha llevado a que no en todas partes del mundo se puedan colocar, y se parte obviamente por los países que tienen condiciones de desarrollo sustentable que les permita manejar esto. Me refiero no solamente a que tenga un médico que ponga el dispositivo dentro del ojo, sino que tenga un biofísico, un señor que se dedica a la electrónica, y bueno, tener también pacientes que entiendan todo el proceso que hay detrás y que tienen que venir rápidamente a todos los controles que corresponden. Bueno, Argus es el más famoso, probablemente es el que tiene también mayor propaganda comercial. Pero también existen otros dispositivos que a mí me parece que son, no voy a usar una palabra un poco incómoda, pero son más honestos, como el dispositivo de Alemania, que es el grupo de Dr. Renner, en Tübingen. Este dispositivo, a diferencia del anterior, es un dispositivo que va debajo de la retina, no va en la parte superior. Es muchísimo más complejo de instalar que el dispositivo de Argus, pero aparentemente tiene mejor respuesta visual en los pacientes. Es más difícil que los pacientes califiquen para ocupar este equipo que el otro. El otro pareciera ser más fácil también de instalar, por tanto tiene una mejor llegada desde el punto de vista de la venta, ¿no? Pero también hay otros grupos en otras partes del mundo que están desarrollando esta misma idea. Hay grupos, bueno, en Alemania por lo menos hay 10,
En Japón hay varios también, en Corea, Australia, Irlanda y en Estados Unidos también. El grupo de David Palanker en la Universidad de... no me acuerdo, pero Palanker tiene un dispositivo que es muy entretenido porque ocupa una... Perdón, todos son menores de 0,05. Todos. ¿Te permite que este es mejor que dice usted? ¿Perdona? Porque usted dijo que este dispositivo era mejor, era más complicado, más difícil, que a uno se la otorguen, pero tiene igual la misma visibilidad, 0,005. Todos los dispositivos tienen esa visibilidad. Lo que estoy hablando es que la tecnología de Palanker, que es probablemente la más promisoria porque es una innovación bastante buena, no se ha puesto ni en el humano. Estoy planteando nada más que los dispositivos que se conocen. Está basado en la tecnología de lo que llamamos los nanorobots. Entonces son dispositivos más pequeños, no están basados tanto en los silicones, en los chips eléctricos, sino que utiliza una corriente más bien magnética. ¿Okay? Entonces tiene mejor biocompatibilidad con las estructuras. ¿Okay? Bueno, aquí yo intento mostrar un poco en qué consiste el dispositivo del grupo de Tübingen, de CERN en Alemania, y ahí está una persona que tiene un dispositivo colgando, que es donde va fundamentalmente el transductor y la batería. Bueno, Second Sight, como digo, ya tiene todos sus años y está completo en el mundo, y eventualmente uno pensaría, bueno, si tuviéramos algún paciente acá, podríamos a lo mejor ingresar o pedirles que alguien trabaje en esto. Lo más probable es que sí, pero habría que sacarlo un poco de Chile, ¿no? Porque requiere los controles posteriores y toda la estructura de soporte que no se va a dar acá. Hay que recordar que estamos muy lejos de los países desarrollados. Nosotros estamos más o menos a un día en la práctica de probablemente Miami, más con Palmer, que es el lugar que está más cerca y que se están poniendo hoy día los dispositivos. Doctor, si me saco el loto, ¿puedo ponerme eso? Uno de esos dispositivos yendo a donde los instalen. Después a futuro uno lo puede cambiar o simplemente pierde toda posibilidad de cambiarlo por uno mejor a futuro. Es una de las tantas preguntas que yo siempre me hago. Yo tengo una respuesta, se lo voy a plantear inmediatamente. Cuando uno ingresa al ojo en una retina que está perfectamente dañada, ojalá me equivoque lo que te voy a contestar, pero yo creo que tiene solo una posibilidad de colocar un dispositivo electrónico en la retina, porque esa retina está dañada, o sea, está entrando casi en una cicatriz. Por tanto, cuando ya te pones un dispositivo electrónico, ojalá que el dispositivo primero te dure para siempre. Todos tenemos un smartphone, ¿no? O un teléfono celular. ¿Cuántas veces lo han cambiado ustedes? Creo que la tecnología, bueno, ahí no sé si es que la tecnología realmente ha variado tanto o nos hacen creer que hay que cambiarlo. Pero en términos reales, la pila por lo menos la hay que cambiar. Y los dispositivos electrónicos, por ser como tales, lo más probable es que no te va a durar mucho tiempo. No quiero decir lo que quiero decir, pero es el tema. Hace 15 años sabíamos que todos los materiales de los cuales se estaban fabricando los dispositivos electrónicos eran corroídos por la estructura de sal y electrolitos que nuestro cuerpo tiene. Entonces, bueno, hay que decir la verdad, pues cuesta, pero uno cuando ve una plataforma comercial tan re grande, por lo menos a mí me son mis dudas, ¿no? Usted sabe cómo son las compañías farmacéuticas y todas estas cosas. Bueno, en fin. Bueno, esta es la autogenética, ¿sí? Hay una pregunta. ¿Sí? No, pero la pregunta al final, no te preocupes. Okay. Bueno, la tercera alternativa es usar autogenética, que esto es probablemente el concepto biofísico. ¿Y en qué consiste? Nosotros cuando vemos en la retina hay un proceso que se llama la fototransducción, que consiste en que un fotón, que tiene que ver más o menos con un paquete de energía que viene en la luz, golpea una estructura interna que tenemos en la retina, que se llama la molécula retinal, que modifica un canal dentro de la estructura del fotorreceptor, y eso al final se traduce en una cascada de eventos que llevan a que nosotros veamos. Bueno, como aquí se daña el fotorreceptor, ese fenómeno no ocurre. ¿De acuerdo? Por eso es que lo nuevo, como se están perdiendo los píxeles, lo que ustedes saben que ocurre. Entonces, ¿qué alternativa hay? Bueno, y si les ponemos a la retina remanente estos canales para que sean capaces de desarrollar una respuesta eléctrica, y bueno, eso fue lo que alguien pensó, y en eso están. Entonces, a través de esto se ha generado esto que se llama la optogenética o los photoswitches.
Y aquí hay varios investigadores como Rosca que han sido capaces de, a través del Haro-Rhodopsin, que es una rodopsina que tiene una respuesta bastante buena desde el punto de vista de lo que se llama el rendimiento cuántico, y es que cuántos paquetes de luz necesito para tener el efecto, ha logrado en un modelo ratón que la cosa funcione y los ratones tienen respuesta eléctrica. Entonces, esto está muy bien, ¿no? Porque, imaginemos, ¿no? Soñemos un poco, está en el ratón, eso es fase 1. Significa que si uno le pusiera una inyección con la Haro-Rhodopsin, podríamos generar respuesta eléctrica. Después de ahí para arriba, cómo se le arregla el cerebro para que uno vea, ya tiene que ver con procesamiento, con entendimiento, pero ya tendríamos una respuesta eléctrica, ¿me entiendes? Entonces como que nos están entregando micropíxeles dentro de la retina. Y bueno, en el peor de los casos, no es tan dañino, porque por último le pondrá a su médico varias inyecciones de esto y no es tan descabellado, porque hoy día hay pacientes que les colocamos inyecciones casi todos los meses de anticuerpos monoclonales para cierto tipo de enfermedades, como por ejemplo la degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, bueno, aquí es donde hay un área de trabajo nueva que no parece ser tan invasiva como los dispositivos electrónicos. No es tan invasiva tampoco como colocar trozos de retinas que son foráneos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo mismo. A mí me parece que esta idea de la aptogenética es una idea brillante, una idea como de una inteligencia sencilla, ¿no? Y que no va desarrollando tampoco un dispositivo vendible, ¿ya? Entonces, me parece también que es más altruista, pero está en el camino. Bueno, y la segunda situación es cuando ya nos quedan algunos fotorreceptores, y ahí tenemos tres alternativas. La neuroprotección, ¿ya? El uso de antioxidantes, que en realidad casi como que se parece un poco a la neuroprotección, pero por otro mecanismo, y el uso de la terapia génica, ¿okay? Todas estas ya se utilizan. Dentro de ellas, la neuroprotección se refiere a que se instalen en el ojo o se entregue de alguna manera factores de crecimiento, de sobrevida celular a la célula de la retina directamente. Y para eso se puede utilizar elementos como un microdispositivo que se inyecta en la parte anterior del ojo. Hay una empresa que lo hace, que es Neurotech, que lo está usando en pacientes con retinitis pigmentosa y en pacientes con degeneración macular. Y esto ya es un ensayo clínico que ya ha dado varios datos al respecto. Esto debe tener por lo menos unos 10 años. ¿Cuál es el problema? Que cuando se mete este dispositivo, que es más o menos grande, ya hay una cirugía para instalar el dispositivo. Cuando uno hace una cirugía dentro del ojo, normalmente siempre hay una respuesta inflamatoria. Hay respuesta inflamatoria incluso con una cirugía que hoy día es muy sencilla y que se hace trivialmente casi, que es la cirugía de catarata. Entonces cuando uno ingresa a la retina, tiene respuestas inflamatorias siempre, ¿okay? Entonces, los resultados aquí existen, hay cierta mejoría en la respuesta a estímulos luminosos de la retina en los pacientes ya. Así es que, bueno, aquí en Chile yo no estoy seguro que nosotros tengamos alguna posibilidad de tenerlo todavía, pero ya existe en el mundo. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos pensar en esto? Como ya están los dispositivos para colocar dentro del ojo, hoy día se usan, por ejemplo, para fármacos como corticoides, ya están en Chile. Esos mismos elementos se podrían utilizar, que en vez de que tienen corticoides dentro del dispositivo, que es como una microcápsula, que es como una micropastilla, ¿no? Pero que se pone dentro de la cavidad vítrea, por delante de la retina, se podrían colocar otros factores de crecimiento que son más modernos también y se podrían ir probando más en el futuro, de tal manera de hacer una especie de cóctel o de tratamiento a la medida para lo que el paciente realmente tenga. ¿De acuerdo? Bueno, insisto, cóctel porque puede ser solo o en combinación, de que no se cierra solamente a una de las alternativas que es como el factor de crecimiento ciliar que más se ha usado. Bueno, y esto es tremendamente importante. Si uno quisiera sacar una conclusión en limpio de lo que hoy día hay, lo primero es el uso de antioxidantes. Lejos. Y hay algunos antioxidantes que están disponibles, pero están disponibles en la naturaleza, no están disponibles tanto ni en los supermercados ni en el almacén de la esquina. Y tiene que ver un poco con que los berries o las frutas, y en la medida que están más puros, tienen una mayor concentración de estos antioxidantes. Eso se ha demostrado que tanto en cultivo, in vitro y en pacientes tienen alguna mejoría. El problema es que para llegar
a esos alimentos, que no son productos farmacéuticos, son alimentos, es un poco complicado, porque nosotros vivimos en la ciudad, y en la ciudad, en la práctica, cuando uno, por ejemplo, se quiere comer una naranja, si la compra en el supermercado, han pasado por lo menos 15 días desde el momento en que la sacaste del árbol. Y los arándanos, que son la maravilla, no sé, ustedes preguntan, ¿qué como? Bueno, vaya y cómprese arándanos, tengo una planta de arándanos en su casa, porque la cantidad de antioxidantes que tiene es maravillosa. ¿Me tomo un jugo de arándano de esos que viene en caja? No, saque un arándano y vea cuánto dura. No dura nada. Entonces, ¿qué antioxidantes tengo que usar? Bueno, aquel que sea más puro. Y aquí voy a entrar en controversia con mi amigo acá. Traten de no fumar. No les voy a decir que el cigarro hace malo, ¿cierto? Ustedes lo saben. No les voy a decir que el alcohol hace malo. Antioxidante. Sí, depende, el alcohol, no digo los polifenoles que vienen en los vinos tintos. Por favor, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, también los relajan, ¿no? Y también sabemos que si se relajan van a ver mejor, porque el cerebro va a enviar mejores factores de crecimiento a su retina, y lo que les digo siempre, si ustedes están bien anímicamente van a ver mejor. No peleen con la pareja, no peleen con la familia. Tienen que estar bien con el mundo. Yo sé que cuesta un montón. Yo sé que cuesta un montón. Cuando uno está viviendo una enfermedad que te está dejando todos los días más ciego, y tiene un personaje vestido blanco, ya no uso las cotones, ¿no? Pero cuando viene un personaje vestido blanco que te dice un poco cómo tienes que ordenar tu cosa, y tú vives el día a día, los pacientes entran en un conflicto. ¿Cierto? Es muy complicado. No tengo todas las herramientas, yo creo que no tenemos todas las herramientas, por eso es que está la idea de tener un apoyo de un terapeuta, de un psicólogo, y yo creo que por ahí va el tema. Bueno, los países desarrollados, tal como dijo el expositor previamente, el señor Lascano, tienen todo este tema desde el principio a fin ya bien interiorizado, las personas entienden. Si ven mal, por favor, usen el bastón, porque así le avisan a la gente que ustedes no ven bien. No es porque no vean, es porque le avisan al que está al lado que ustedes no ven bien. Es una manera de comunicarse al final. Bueno, me salí los antioxidantes. Bueno, hay ensayos clínicos acerca de antioxidantes en pastillas, porque bueno, claro, estamos en el mundo en que la medicina almétrica con la medicina alópata que busca síntomas en los pacientes y al final te vende una pastilla. Bueno, hay grupos que han desarrollado medicamentos específicos para la retinitis pigmentosa, porque hoy día lo que hacemos es usar un medicamento que no se diseñó para retinitis pigmentosa, pero que tiene ensayo clínico, que es la ECAPS, ¿cierto? Que hay varios tipos, pero con la concentración de antioxidantes que tiene se supone que funciona. En algún momento seguro que va a entrar. Le quiero leer un poco los ingredientes. Tiene luteína, zeaxantina, alfa, ácido lipoico y tienen glutatión. Glutatión es probablemente lo más importante del grupo, que es un antioxidante endógeno que nuestro cuerpo produce y es el que está en altas concentraciones en el cristalino. Y lo que les voy a decir ahora es un poco la respuesta a una pregunta, que por favor cóbrenme a mí lo que voy a decir. ¿Por qué tienen catarata los pacientes con retinitis pigmentosa? Porque la retina se inflama tanto, que requiere tanto antioxidante que sustrae el glutatión desde el cristalino. Y al sustraer el glutatión, las proteínas se agregan en el cristalino y por eso probablemente tienen catarata. Eso me lo cobran a mí, porque eso no está en ningún lado y es parte de investigaciones que nosotros tenemos y que creemos que es así. Creemos, no estamos seguros. ¿Okay? Si alguien sabe por qué, no lo podría compartir, pero hasta ahora nadie tiene mucho claro cuál es el tema. Bueno, esa es la pregunta más compleja que hay, porque cuando tú ya tienes catarata, lo que te está ocurriendo es que la retina está tan dañada que la retina ha generado que el cristalino esté opaco, que eso es la catarata. Innegablemente que haciendo la cirugía de catarata va a entrar más luz al ojo, lo cual no significa que vas a ver mejor, pero uno ve en la práctica que los pacientes por lo menos durante los primeros meses después de la cirugía ven mejor. Se supone que los lentes que se colocan, y aquí viene otra controversia, claro, te operas de catarata, sí, pero ¿qué lente te pones? ¿Te pones un lente transparente? ¿Te pones un lente con una coloración determinada? Si te pones un lente amarillo en la noche no ves nada, entonces te operas de catarata con un lente amarillo, me va a decir, doctor, es que no veo tan bien. Hay pacientes que requieren a veces otro tipo de consideraciones y ahí siempre es muy importante que el médico con el cual te converse en el tema te diga exactamente
qué es lo que piensa al respecto. Y si no tiene conocimiento al respecto, que también te lo diga. De ahí no está el problema. O sea, la respuesta, no sé, ya ni que me preguntó, pero la respuesta no es única. Hay pacientes que efectivamente no le entra nada de luz al ojo, por tanto, si un poquito de luz que le entre va a andar bien. Entonces, después de la cirugía de catarata, porque esto es muy importante, el cristalino no solamente hace enfocar la imagen en la retina, sino que también absorbe la radiación ultravioleta, entre otras cosas. Bueno, se supone que el lente de plástico que se pone dentro del ojo también absorbe radiación ultravioleta en algún rango, pero tiene otras propiedades que no tiene el cristalino natural, ¿de acuerdo? Y lo otro, al abrir el ojo, innegablemente que está haciendo que el ojo envejezca más rápido. Así que ahí no tengo una respuesta aún. Bueno, el planteamiento es, bueno, no fumen y cómense todos los vegetales y todas las cosas, la mejor que se pueda. Bueno, y la última etapa tiene que ver con la terapia génica, que es probablemente lo que más se sepa. Hace ya 5 años que se está utilizando la terapia génica en humanos, y hay resultados, ya hay seguimientos de 5 años. En este momento yo quisiera compartir con ustedes las posibilidades de tratamiento que hay, que son las formas dominantes de retinitis pigmentosa asociado al cromosoma X, dentro de ello lo que se llama la Merck About, que ya es una empresa. Formas de, bueno, la neuropatía congénita de Leber, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? La enfermedad de Stafford, la retinosquisis de la forma AGTC, forma de síndrome de Usher y coroideremia. En el tema de coroideremia, el grupo de Oxford en Inglaterra, el grupo que probablemente más pueda contarnos, y ya llevan 3 años más o menos desde la primera vez que hicieron cirugía. Bueno, aquí hay un comentario que les quiero hacer. Hay formas de comunicarse con la gente que está trabajando en esto. El problema es que son como una relación de amistad, ¿no? Y una relación de amistad requiere tener confianza y cumplir ciertos elementos. Entonces, cuando ustedes deciden algo, ¿sí? Yo tomo cierta distancia de lo que van a decidir. En algunas ocasiones, da la coincidencia de que conozco a la persona que está liderando el proceso. Entonces, si toman una decisión y en cierta medida quieren que les ayude, porque en cierta medida se puede, tienen que seguir con la decisión hasta el final. No cambien de decisión en la mitad del camino, porque si ustedes cambian de decisión, su médico queda mal parado. Yo conozco ya varios de acá, solo se los planteo. Y como ya me pasó, no quiero que me pase de nuevo. ¿De acuerdo? Así es que yo se los planteo porque obviamente la posibilidad de esto para mí es más que una ayuda. Aquí es un crecimiento tanto desde el punto de vista profesional, personal, ayuda para los pacientes sin duda. Pero piensen ustedes que todas las personas que están trabajando en esto están más o menos en la misma condición, y me refiero a científicos de mucho más brillante carrera que los que nosotros tenemos en nuestro país. Por tanto, cuando uno toma en consideración que va a haber un paciente para un estudio de investigación, que es un ensayo de fase 3, por ejemplo, que en el diseño de investigación plantea que para saber si el tratamiento es correcto o no, si sirve o no sirve, tiene 30 cupos. Si se le asigna un cupo a una persona de Chile, esa persona tiene que ir. No se puede caer, porque detrás hay dinero, hay prestigio y hay tremendas cantidades de fondos que van apoyando esta investigación. Entonces el descrédito en el que cae el investigador por no cumplir la meta es muy grande. ¿Okay? Ese es un pensamiento que les quería entregar, en cierta medida compartir, porque muy probablemente en los años que vienen, alguno de ustedes va a ir. No, probablemente no por el lado mío, pero alguno de ustedes va a ir, de alguna manera va a ir, porque hay muchos que han ido a España, bueno, a Cuba ni siquiera tocamos los elementos de Cuba, ¿no? Que tienen que ver casi siempre con factores de crecimiento al implantar la grasa orbitaria. Pero no era un ensayo clínico, ¿no? Por lo menos randomizado ni controlado. Por tanto, si se meten o ingresan a un proyecto de investigación, por favor terminen, ¿de acuerdo? Porque si no, no solamente va a ser muy malo para ustedes, sino que también malo para todos los que participaban en eso, y peor, malo para el desarrollo de posibles terapias futuras. ¿De acuerdo? Bueno, es un poco la reflexión que yo tenía al respecto.
No sé si tienen alguna pregunta y lo otro no sé si se las puedo contestar. Lo primero el aplauso, ¿no? Gracias. Voy a reecharme un poco y te voy a contar. Me quedo con una impresión. Me quedó todo más claro hoy día. Las otras veces que había escuchado a Claudio como que no te entendía, pues. Ahora te sentí más cercano. Eso es bueno. Eso es bueno. Lo que pasa es que después de 5 años de escuchar lo mismo, es un alivio. Bueno, a ver, mi secretaria, mi modelo, mi amiga. Primero la respuesta del millón. ¿Ah? La respuesta del millón. Si la respuesta del millón es ¿qué es lo que piensa él como médico o Ah, pensé que era yo. a Claudio? Si en el fondo, ¿cuál era? Queremos escuchar todo. ¿Para cuánto tenemos alguna posibilidad o no? ¿Cómo lo veis? Chuata. Porque siempre me dicen, no, 5 años hablan de 4 años, de años, de 10 años. El otro día fue un oculista y me dijo, no, se trata como la tarde y me dijo como para 20 años. Entonces, que tengan internet, entonces... Voy a dar una respuesta políticamente incorrecta porque esto no está grabado, ¿cierto? Ah, no sé, está... Mira, Pablo, que le ponga pausa a Pablo. Hoy día en el mundo hay gente que lidera proyectos de investigación de millones de dólares. Para que a ti te den fondos para proyectos de investigación de millones de dólares, tienes que demostrar que tienes resultados. Para eso se crean centros de investigación en el mundo que tienen más de 100 años. Por tanto, esto no es broma. Las personas que participan en esos proyectos de investigación tienen al menos 15 años de estudio universitario. Y aquí voy a hacer algo que es políticamente incorrecto. Nosotros estamos a 50 años al menos del mundo desarrollado. Todos los días. Todos los días. Y nosotros como médicos estamos exactamente a 15 años por lo menos de entender lo que se hace en el mundo. Entonces, a ver, hay personas que como el Dr. Benson en Harvard tienen la vida completa que se han dedicado a esto. Entonces imagina lo que significa decir, no, esto es como el Atari. A mí me incomoda un poco, porque hay personas que han dejado su vida estudiando esto. ¿Ok? ¿Qué te puedo decir? Claudio, otra cosa bonita. Sí. Como el Pablo y con Pablo. En Jerusalén salió un reportaje de que ya algo era muy económico. El ojo ya una retina artificial por $3.000. Exacto, eso. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, es muy económico. Sí. Yo no te puedo decir nada, desconozco el tema de... Sí, la verdad es que de hecho no estuvieron en Francia, no estuvieron presentando ahí. A ver, y quiero terminar un poco la visión. Por alguna razón, solamente tenemos 3 médicos que se han acercado a trabajar, ¿cierto? Yo les comentaba un poco, para entender todo lo que está aquí, tenemos que tener una formación que va más allá de los 3 años de la oftalmología general básica que tenemos nosotros en nuestro país. 2 años después son al menos para entender la retina, al menos. Y para entender los procesos biofísicos son 5 años de algo que se llama un doctorado. De ahí en adelante, si tú encuentras a alguien que te dé una respuesta con ese nivel de trabajo que en Chile, por favor, presenta. Pero cuando tú hablas de McLaren, estás hablando de gente que tiene eso. ¿Me entiendes? Entonces, es poco probable que en nuestro país encontremos una persona que tenga todos esos componentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo les puedo dar un comentario, de acuerdo, pero ustedes van a ir después a otra oficina, van a ir a otro médico, y otro médico livianamente te va a decir algo, tal vez como eso, y he escuchado a otras personas y cada uno de ustedes lo ha escuchado. Entonces, yo les estoy mostrando acá algo que es realidad, uno puede tangiblemente ir a estos lugares y entenderlo. De hecho, Gustavo estuvo con Gustavo Aguirre, ¿cierto?, en Pensilvania, tú viste el trabajo que se genera. Lancelot, que fue el primer paciente, ¿no?, el perro, que permitió que en el año 2002 el Capitolio, el Senado de Estados Unidos apoyara con mucho dinero la generación de la terapia génica, que hace 5 años ya es una realidad en el mundo. Y es una respuesta concreta al respecto. Si yo no creyera que esto no va a ser verdad en algún momento, creo que estoy haciendo mal mi trabajo. Eso es lo que te puedo responder. Y yo siento que hay mucho más gente afuera que piensa exactamente igual, y con un nivel de pasión y de dinero mucho más alto que el nuestro. Porque al final nosotros en la práctica hacemos estudios de investigación acá, pero son estudios de investigación básicos, no llegamos a los pacientes, porque no tenemos la infraestructura para llegar.
Hoy día recién podríamos decir que tenemos un centro que puede contar con todas las condiciones para hacer las mediciones tal como se mide en todas partes del mundo. Sí, pero nos hemos demorado 5 años. No estoy diciendo que vayamos a hacer una cirugía. Pero las técnicas para, por ejemplo, colocar retinas bajo la retina, las tenemos y las hacemos, y de hecho las hacíamos hace 10, 15 años. No es una cosa muy nueva. El tema es tener la infraestructura detrás que te permita mantener las células vivas. ¿Me sigue? Y eso es lo que todavía no tenemos. Pero ya hay un parque tecnológico en Chile, que es el parque de la Fundación Ciencias para la Vida, que es un parque que une médicos, que une científicos básicos, y que ellos ya tienen ideas propias incluso hasta de este tema, que yo no lo he presentado. ¿Sí? La gente ya está hablando de esto en nuestro país. Nosotros vamos en camino a eso, pero creo que nosotros como médicos estamos muy atrasados en el proceso, porque nosotros somos el depositario de lo que la industria farmacéutica ya vendió en el mundo. Entonces 5 años después lo aplicamos acá, pero no somos creadores ni a buen entendimiento de cuáles son los principios básicos que manejan o rigen la creación de nuevos fármacos. Solamente lo usamos. Espera, por acá hay una consulta. Espérame, vamos con el micrófono. Doctor Zúñiga, mire, me gustó mucho la idea del Neurotec en la combinación, aterrizando los tratamientos actuales. Ese es un tratamiento que usted dijo que tenía poca experiencia en este tipo de cóctel, sumando corticoterapia con antioxidantes. Neurotec es un dispositivo ya hecho, hay que prepararlo, hay que mandarlo a pedir. No, Neurotec es una empresa. Ya, pero el Neurotec vende este dispositivo de antioxidantes. No lo vende, a mi conocimiento hoy día no lo vende, no está liberado al mercado, es un ensayo clínico. Ensayo clínico es que le había entendido que tenía experiencia en la colocación de esto. Lo que yo planteaba es que nosotros tenemos experiencia en la manera en que se colocan los dispositivos similares. Tipo Surdex. Por ejemplo, o Surdex, por ejemplo, colocar una inyección de Avastin, de Lucentis, de Guía. Son todos bueno, lo único que viene con dispositivos son los Surdex. Neurotec hay que pedirlo, hay que mandarlo a pedir fuera para colocarse. Pasa que aquí hay dos cosas que son diferentes. Osurdex es una medicación que tiene dexametasona, ¿cierto? Pero no es lo único que uno utiliza, porque la técnica para colocar Osurdex es la misma técnica que nosotros usamos en la vitrectomía para implantar un catéter. Y la vitrectomía es algo que se ocupa todos los días en los pacientes que tienen desprendimiento de retina, que tienen hemorragia vírica. Así que lo que estoy planteando es que la manera en que se coloca es la misma, la conocemos. Así que Osurdex no es el único que hay muchos más. O sea, el antioxidante dispositivo no está en el mercado en este momento. Es que eso no es un antioxidante. No, el Neurotec. El Neurotec no es un antioxidante. El Neurotec tiene que ver con factores de crecimiento. ¿Y eso son tres está en el componentes. mercado? Bueno, si tú tienes la opción de ingresar a un estudio de investigación, claro, está ahí en el mercado. Lo explico así, nosotros tenemos hoy día disponible en nuestro país un tratamiento para pacientes con uveitis. ¿Y está en el mercado? Claro que sí. Lo único que requerimos es que el paciente ingrese a nuestro estudio de investigación. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, no es como si me dice, me quiero colocar un lente intraocular de unas características determinadas. Lo puedes comprar, sí, puedes ir a la empresa que lo vende. Pero no puedes adquirirlo libremente, que no es lo mismo. No sé si te estoy respondiendo. Sí, ya, pero si este nuevo neuroestimulador previa evaluación, ¿uno podría tenerlo en Chile? Lo más probable que sí. Segundo, en la terapia, en el genoma humano, ¿en Chile se está haciendo? ¿Secuenciación? Sí, claro. ¿Se está haciendo? Sí, hay secuenciación. De hecho, hay... Para retinitis pigmentosa. Para retinitis pigmentosa yo no tengo claro que se estén haciendo los mapeos genéticos, pero tú la técnica del mapeo genético la puedes usar en cualquier laboratorio, requieres nada más que tener un partido de DNA. No, estoy preguntando solo para retinitis. Ya. El NIH está reclutando pacientes gratuitamente. Bueno, yo tengo una experiencia al respecto. NIH tiene iGene, ¿cierto? ¿Está usted hablando de eso? NIH es el Instituto Nacional de Investigación de Estados Unidos en el área de salud. El Instituto Nacional tiene un proyecto que se llama iGene, ¿de acuerdo? Que significa gen del ojo. Hace ya 2 años estamos tratando de que nuestros pacientes vayan allá. No sé si hay alguno de mis pacientes que estén aquí que yo les he contado y cómo me fue. Lo que ellos querían hacer era entender
qué cuadro clínico tenía qué mutación. Y después de eso se genera una patente. ¿Cierto? Ok. La respuesta fue, solamente reclutamos pacientes de Canadá y de Estados Unidos. Si usted quiere, mándenos los pacientes a alguno de esos centros. Así que es lo que te puedo decir. No, yo fui. Claro, fuiste, pero no está para nosotros. No está para nosotros acá en Chile. No, sí está para nosotros en Chile. Es cosa que mandes tus papeles. Y ellos Tengo la respuesta de la persona que está a cargo del proyecto. Te lo estoy planteando. Si eso lo intentamos. Yo hablé personalmente con la persona a cargo. Yo lo hice vía internet. ¿De acuerdo? Pero fuiste a Estados Unidos. Fui. Por eso digo. tomaron Fuiste a un Estados Unidos. Va. Fuiste a... Espera, que la damos inmediatamente porque este punto es muy importante. Se lo dije de un primer momento. Lo que ustedes pueden hacer, y más de alguno lo va a hacer, es que va a ir a un centro, en algún lugar, en donde lo van a poder reclutar. Si usted hizo eso, está perfecto, yo no tengo nada que decir, pero nosotros tomar la muestra desde Chile, ponerla en un DHL y llevarlo a Estados Unidos para que procesen, no podemos. Podemos en algunas universidades, sí, claro, yo tengo algunos contactos, sí, pero lo que siempre les digo, si les voy a hacer un gen, 2 genes, 4 genes, y resulta que justo ese gen no era el que tenían ustedes. En realidad hay tantas variaciones al respecto, que es lo que les puedo decir. ¿Qué otros problemas hay? Cuando llevan las muestras desde Chile a Estados Unidos, muchas veces la muestra no llega en las condiciones que pueda ser evaluada. Entonces, ¿qué es más fácil? Obviamente lo que usted hizo. Usted fue a Estados Unidos y le hicieron la evaluación. Por eso digo que algunos de ustedes tienen el mapeo genético. Eso es como La muy posibilidad de ir, porque no, Ok, lo primero es la posibilidad de ir, lo otro que le hagan el mapeo. Hay personas acá que tienen el mapeo hecho en Inglaterra, otros que están hechos en España, hasta en México se está haciendo el mapeo, bueno, en Brasil también lo hacen. Nosotros acá un laboratorio con validez intrínseca, entiendo que no tenemos. Pero podemos tomar una máquina de PCR, colocar los partidores, tirarlos contra nuestras muestras y ver si tenemos la mutación. Claro que podemos. De ahí a que eso tenga un control de calidad interno que nos dé una posibilidad de creer en el resultado, eso ya es otra cosa. Aquí viene otra consulta. Pero puedo tomarme del tema. Como usted ya tiene la posibilidad del contacto en Estados Unidos, ya se lo hicieron, yo le invito a que a través del trabajo que usted ha hecho, se ponga en contacto con Gustavo para ver si a través de ella, que ya tiene el contacto, puede alguien más hacer lo mismo. Mira, voy a explicar un poquito ese sistema. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Evidentemente es gratuito. A ver, espérame un poquito, Silvia, para que puedas hablar en el micrófono. Ya, ¿dónde está Silvita? Bien cerquita. No, sí, es verdad, sí, esto es más que todo investigación, es como un deseo de saber, nada más, no es, no hay nada en tratamientos. Se puede hacer el contacto directamente entrando a la página del NIH.gov Estados Unidos, que es por medio del gobierno de Estados Unidos. Es gratuito, se demora 2 años y solamente es un mapeo para futuras investigaciones. No tiene ningún tratamiento actual. Te dicen, es gratuito, sí, es totalmente gratuito. Pero siempre hay ONGs, hay situaciones que a uno le pueden ayudar para llegar allá. Pero no es un futuro actual, no. No, el tema del diagnóstico genético va a Europa, va a Alemania, va a Inglaterra. Yo estoy en los 2 años y todavía no tengo respuesta. Eso es lo que les planteaba. Porque no es tan sencillo. Y detrás de esta idea, ¿qué hay? Cada mutación va a ser patentada en un tratamiento. Entonces, si ustedes me lo plantean a mí, no es sencillo. Patente igual dinero. Está bien, cierto el dinero, pero los pacientes que tienen esta enfermedad no tienen tanto dinero como para comprar un tratamiento con lo que vale. Espérenme un poquito. Vamos de a uno. Claudia, quería preguntar, porque aparte de comer arándanos y antioxidantes, etcétera, yo estoy hace un tiempo haciendo una terapia en base a marihuana, que produce, de acuerdo a lo que me dijeron,
Dos cosas. Una tiene que ver con lo que hablaste hace un rato de no pasar malos ratos, o sea, obviamente uno anda más relajado. Y lo segundo, que disminuye la presión intraocular. Quería saber qué sabías tú al respecto. Gracias. ¿Qué nombre era? Esto es uno de los tantos beneficios de la marihuana. Y claramente hay investigaciones. Nicolás vino el año anterior y presentó acerca de lo mismo. Se sabe, sí, la marihuana tiene muchos elementos benignos, ¿no? Hasta donde yo sé, no hay todavía desarrollado un fármaco con el cannabinol correspondiente. Pero claro, que baja grandemente la presión del ojo. Y se sabe que así, de hecho, cuando tiene los ojitos un poco rojos, lo primero que le preguntan es si está fumado, ¿no? Bueno, es uno de los mecanismos que tiene para bajar la presión, y lo hacen, sí, pero no es una cosa nueva, se sabe hace mucho tiempo. Y con respecto a cómo podría generarte algún tipo de neuroprotección, porque esa al final es la respuesta. Parece que sí. Sí, pero bueno, sí, rotundo. ¿Ya? Al menos Nicolás Cuenca, cuando le pregunté, me dijo: no se la fumen. Es una investigación en base a cannabinoides, se hace un fármaco y se digiere el fármaco. Lo que pasa es que las concentraciones son bien altas. Las dosis son bien altas. Pero bueno, esa es la investigación de Nicolás. De hecho, en una de esas podríamos hacer ensayos clínicos en Chile acerca con Nicolás, ¿no? Sí, pero los ensayos clínicos requieren un comité de ética, ¿sí? Mira, a ver, ¿quién era? Tu nombre, Pablo. Y ya, ahí va. Buenas tardes, disculpe. Una consulta que va sobre el tema de los dispositivos electrónicos. General también, preguntar simplemente por qué razón cree usted que no se ha podido lograr que haya una mayor resolución. Usted dice que es 0,5 el tema de la agudeza visual. No, 0, menor de 0.05. ¿Por qué cree usted que no se ha logrado aún lograr avances en ese sentido? Primero tiene que ver con las limitantes del tamaño de los fotorreceptores. Nosotros tenemos un límite, que es la visión de 20 sobre 12.5. Entonces uno lo llevará a la escala decimal como 1.6. La limitante en los casos de una retina normal está determinada por la distancia entre un fotorreceptor y otro. Y eso es lo que llamamos en términos de óptica la resolución. Cuando existían las cámaras de los celulares al principio, si mal no recuerdo, eran 320 por 320, después 640, después tenían 1 megapíxel. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tenemos hoy día en el teléfono? 40. Bueno, eso fue una evolución y está determinado por los tipos de materiales que uno tiene. Y entonces ahí es que planteaba, que me parecía, que el modelo de Berkeley, que ahora me acordé, de Daniel Palanca, usaba dispositivos con resoluciones más altas, pero no estaba un poquito más atrás de los dispositivos que ya se venden, que están basados en la tecnología que tenemos aquí en los computadores, ¿no? Entonces hay un tema que tiene que ver con el tamaño. En la medida que el tamaño se va reduciendo, tú puedes generar mejor resolución. Ahora, ¿por qué a mí se me ocurre que esto anda perfectamente bien? Bueno, en realidad voy a tomar los datos de Snyder, que él ya parece que ha pensado en todo. Esto está en la página web de IQ Implant de Alemania. Él dice que hay todo un tema de desarrollo entre la física y la biología y que hay un campo ahí que no hemos logrado generar, resolver. Un poco la ciencia ficción dentro del cyborg, ¿cierto? Que era un humano que tiene un trozo de algo que no corresponde a tejido netamente humano. Pero ya hay personas que corren con un dispositivo que remedia una guerra. El señor que fue famoso acerca de eso, que participó hasta en una olimpiada. Hay posibilidades de tener ya manos que son robóticas. Los implantes cocleares ya son una realidad hace más de 20 años. Y hoy día el implante de retina artificial también lo es. ¿Qué tengo que responder? Es un tema probablemente de avance de materiales y de conocimiento de investigaciones detrás de eso y cómo eso se aplica en los tejidos biológicos. O sea, un tema de desarrollo material.
Bueno, oye, estamos ya pasados en la hora. ¿Ah? Sí, bueno. ¿Podría explicar lo de la rodoxina? ¿Cómo funciona? Bueno, es probablemente cómo funciona la optogenética, que es ese. La optogenética está basada en remedar el mecanismo por el cual nosotros en cada fotorreceptor podemos generar una descarga eléctrica después de la célula ganglionar en la retina. Esto es como tratar de describirle una pintura sin que ustedes la vean, así que por favor síganme todo lo que te voy a decir. Si no lo entiendes no puedo seguir adelante. Cuando uno ve, para poder ver tiene que haber un estímulo. Ese estímulo es un fotón. Desde el punto de vista físico, un fotón, esto lo explicaba los físicos, no sé si hay algo físico por aquí, ¿no? Bueno, un fotón es una partícula de energía. Esa partícula de energía podría o no tener masa. No estoy metiendo en problema. Significa, voy a remedarlo al sonido, no es lo mismo, pero algo se entiende. Si alguien tocara una campana, esa campana va a generar una onda de sonido, una onda descrita, ¿no? Y esa onda puede ser más alta o más baja, más larga o más corta. Si usamos esa idea corpuscular de la luz, se entendería. Supongamos que un fotón pequeñito, porque tenemos poca luz acá, o lo subimos, tenemos un fotón grande. Esa estructura golpea una molécula que hay dentro del fotorreceptor, dentro de la retina. Al estar el fotorreceptor modificado por este fotón, cambia una corriente que tiene el fotorreceptor a través de abrir un canal. ¿Ok? Y cuando abre un canal hay un cambio en la entrada de un ion. ¿Cómo puede ser el sodio? ¿Cómo puede ser el cloro? ¿Cómo puede ser el potasio? Ese mecanismo hace que el fotorreceptor modifique su condición eléctrica. Y al modificar esa condición eléctrica va a tratar de volver a un estado de equilibrio. Y con eso va a perturbar el ambiente. Y en eso se traduce la fototransducción. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Eso es la rodopsina normal, la rodopsina humana. O los tipos de rodopsina humana, porque son canales, son proteínas. De ahí viene un solo tipo de proteínas que son las que generan la rodopsina. Pero para que la rodopsina vuelva al estado normal después que el fotón le pega, participan muchas otras proteínas dentro del fotorreceptor y también asociados al epitelio pigmentario. Por eso es que cualquiera de esas etapas en donde se modifique alguna de esas proteínas podría generar un daño permanente, acumulativo de nuestra visión. Como ya se sabe que eso es justamente lo que pasa, que se acumulan metabolitos tóxicos dentro de la retina de nuestros pacientes, en el largo plazo el paciente puede dejar de ver, porque está destruyendo sus propias células, porque es como si tuviera mi pieza muy desordenada, que ya ni yo entro en la pieza porque tengo lleno de basura. Ese es el mecanismo de lo que llamamos la neurodegeneración. Y eso que le acabo de plantear es el mecanismo de un sinnúmero de enfermedades que hoy día están de moda. La esclerosis lateral amiotrófica está de moda por el baldecito de agua fría, ¿no? Que todo el mundo se está pegando hoy día. El Parkinson, el Alzheimer, la degeneración macular relacionada con la edad, y bueno, el modelo nuestro de la retinitis pigmentosa. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió? Bueno, si el problema está en que el canal está malo porque no funciona el fotorreceptor, y si hacemos entonces que el resto de las células que están ahí en la retina funcionen como si fueran fotorreceptores, ¿qué les falta? Tener un canal. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron a través de ingeniería genética un canal que puedes entregar, que de paso es la misma estrategia que se generó con, no sé si alguna vez escucharon, la fibrosis quística, que fue un modelo de estudio para la terapia génica. La fibrosis quística pues, coincide en que se pierde un canal que es el canal de cloro. Entonces, ¿qué se hacía? Se podían entregar en liposomas, que son como pelotitas de grasa, proteínas que eran el canal, y se lo daban por inhaladores a los pacientes. Hubo varios estudios de investigación que hicieron esto. Y las personas, en un mediano plazo, podían volver a respirar, porque tenían el canal que permitía que sus secreciones fueran de mejor calidad, entonces evitaban el problema de la fibrosis quística. Bueno, la optogenética va más o menos por ahí. Lo que quiere hacer es entregarte el canal a las otras células para que ellas también tengan la posibilidad de generar luz, o sea que tengan como píxeles. ¿Ya? Entonces por eso te digo que
como idea a mí me parecía muy buena y también lo que se ha visto es muy alentador. ¿Okay? ¿Respondí? Sí, porque tú estás alentando es el mismo, sí. Yo creo que probablemente es la misma idea. The Orphan Disease. Todas las enfermedades de la asociada a retinosis o retinitis pigmentosa está basado en eso. Son enfermedades que no son muy frecuentes y reciben esa denominación. Le adelanto que el primer congreso mundial de este tipo de enfermedades en el ojo por el año 2004. Y fue en Washington y fue gente del NEI, que corresponde al NIH en Estados Unidos. Y bueno, ahí se habló justamente de todo. Ya. Ahora sí, Claudio, ¿estamos? Estamos listos. Oye, muchas gracias, Claudio, muchas gracias a todos los expositores.